bien, hermanos, hemos llegado a otro segmento del servicio que es la nutrición espiritual, se podría decir. Como la palabra del Señor dice, Mateo 4:4, por ejemplo, dice que el Señor le respondió a Satanás que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Encontramos que la palabra es el alimento espiritual que no encontramos en el almacén, no encontramos en el supermercado. ¿Y por qué la palabra es imprescindible? Porque la palabra va a producir algo en nosotros que nada más en este mundo va a poder producir. Y podríamos, por ejemplo, referirnos a Romanos 10:17, muy conocido para los que llevan tiempo leyendo la Escritura. Dice el texto: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que es imposible desarrollar o alcanzar fe sin que seamos instruidos, sin que seamos informados en la palabra de Dios. Si no pasamos tiempo con la palabra de Dios, es imposible que podamos formar fe, al menos la fe verdadera. Porque tampoco se puede desconocer que podemos poner nuestra fe en cualquier cosa. Pero si estamos hablando de poner la fe en las cosas de Dios, la fe en lo verdadero, en lo real, la única manera de desarrollar la fe verdadera es por medio de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios cumple esa función, nos nutre, como nos enseña el Señor en la tentación en Mateo 4:4, y como nos enseña el hermano Pablo, apóstol del Señor Jesús, en Romanos 10:17, también desarrolla, fortalece, ¿no es cierto?, crea fe en nosotros. Una pregunta reflexiva: ¿tengo poca fe o no tengo fe? ¿Cuál cree usted que es el problema? Exacto, la falta de alimentación espiritual a través de la palabra. No podemos confiar en lo que no conocemos. De hecho, el temor surge, estamos hablando del temor humano, hermano, el temor surge como una respuesta natural, nata, a lo que desconocemos. El temor es una respuesta de supervivencia, mayormente. El temor surge como algo a lo que desconocemos, no sabemos. Por ejemplo, una persona puede estar colgando de una cuerda y está a un par de centímetros del suelo, pero él no sabe. ¿Se va a soltar de esa cuerda? No. Y hay una historia asociada a esto, que no es el momento. Pero una persona no se quería soltar y, según cuentan, murió ahí sin cortar la cuerda y estaba, creo que, a 1 o 2 metros del suelo, por lo que cuenta la historia. Entonces, el miedo surge como respuesta a lo desconocido. Miedo es lo opuesto a confianza, a seguridad. Entonces la duda es miedo. Usted podría decir, pero miedo es muy distinto a incredulidad. Pero en términos prácticos es lo mismo, porque produce lo mismo. En términos prácticos me refiero. Vemos que se contraponen por lo dicho anteriormente. Entonces, a través de la palabra, nosotros formamos, creamos la fe que Dios presenta como verdadera, lo que necesitamos para ser salvos, lo que necesitamos para confiar, lo que necesitamos para estar tranquilos, lo que necesitamos, ¿no es cierto?, para llegar a la presencia de Dios aprobados. El temor más grande del mundo
que no conoce a Dios, que está alejado de Dios, es a la muerte. Hay una historia muy bonita, que esa sí la voy a compartir con ustedes, es cortita, es muy hermosa, y era la conversación de un médico con un paciente terminal. Él estaba a poco ya de morir por una enfermedad terminal y tenía miedo a la muerte, algo natural. ¿Por qué? Porque no sabía lo que había al otro lado o si había algo. Entonces surge el miedo, la desconfianza, como una reacción a lo que desconocemos. Afortunadamente la historia cuenta que este médico era creyente y el hijo de este doctor llegó buscando al papá y no conocía el lugar, pero le dijeron más o menos dónde y el niño empezó a buscar por todos lados hasta que llegó, ¿no es cierto?, al box donde estaba el médico y entró con seguridad, entró feliz, entró confiado porque sabía que atrás de esa puerta estaba su papá, a quien él ama, a quien conoce y a quien quería encontrar. Y el doctor le dijo a este paciente terminal: ¿se dio cuenta de lo que hizo mi hijo? Nunca había estado en este box, yo me cambié hace poco para esta clínica, qué sé yo. No tenía idea de lo que había acá adentro. Pero él sabía que estaba yo. Entonces entró confiado, con seguridad, con tranquilidad, entró feliz a mi encuentro. Eso es lo que pasa cuando tenemos la oportunidad, porque a veces esto es instantáneo, ¿verdad? No sabemos cómo vamos a morir. Cuando tenemos la oportunidad de experimentarlo con tiempo. Nosotros somos como ese paciente o somos como ese niño. ¿Sabemos lo que está al otro lado? Vamos a cruzar esa puerta con confianza, con tranquilidad, con seguridad, con la felicidad de encontrarnos con alguien que amamos, o con la incerteza total, con el temor a lo desconocido, que hay al otro lado, hay algo, no hay nadie, etc. Es lo mismo. Y obviamente es una historia, ¿no es cierto?, que nos hace reflexionar, pero que podemos fácilmente ir a pasajes bíblicos que respaldan esto. La persona que tiene una relación con Dios no le teme a la muerte, no le teme, es un proceso natural. Él no significa que le dé lo mismo vivir o que se quiera suicidar, no. Como dice el apóstol Pablo, mientras está en la vida terrenal, es una oportunidad para agradar a Dios, para conocer más a Dios, para confiar más en Dios a través de su palabra, etc. Pero cuando llega la hora, está tranquilo porque sabe lo que hay al otro lado. Está confiado y no tiene ni un problema en atravesar esa puerta, aunque nunca haya estado ahí, porque sabe que al final del pasadizo o al final del caminar, del corredor, qué sé yo, está Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, si Cristo no llega antes, ¿no es cierto?, todos vamos a dar ese paso, pero cómo lo damos es lo que marca la diferencia. ¿Cómo nos vamos de este mundo? ¿Con Dios o sin Dios? Esa es toda la diferencia, lo que hace la gran diferencia, si nos vamos con o sin Dios. El tema de hoy es la fe. Ese es el tema en el que vamos a reflexionar hoy día. Tengo seleccionado 3 o 4 pasajes. Vamos a reflexionar en cuanto a la fe, entendiendo que la fe verdadera es la que nos presenta a Dios. Nosotros no decidimos en qué creer. Yo no elijo en qué creer. Eso ya es una fe humana. Ya es una fe falsa que no tiene ninguna base en lo divino, en lo eterno. Ya estoy jugando a qué va a pasar.
Y yo creo que en las cosas eternas, las cosas que tienen relación con nuestra vida espiritual, nuestra alma, etcétera, esto no lo podemos tirar a la suerte. Hay cosas que dan lo mismo, ya. Podemos apostar, podemos, qué sé yo, da lo mismo. Pero con el alma, jugar a la suerte, no. Entonces, ese es el tema, la fe. Y la fe, ¿no es cierto?, verdadera, la fe real, la fe para salvación, la fe que revela a Dios, es a través de su palabra. Por eso, la importancia de nutrirnos en la palabra, como les mencionaba en la introducción. Es el alimento espiritual. Lo presenta desde el Antiguo Testamento, desde lo que se conoce como la Torá por allá, ¿no es cierto? O el Pentateuco, cuando Dios a través de Moisés revela que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por la misma fe es que alcanzamos el conocimiento de Dios. ¿Cómo nosotros llegamos a conocer al Dios verdadero? ¿Cómo nosotros llegamos a recibir el mensaje de salvación verdadero? ¿Cómo nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que la revelación de lo que hemos recibido es genuina? Simplemente porque proviene de Dios, proviene de su mente, de su corazón, y es por la voluntad de Dios lo que nosotros tenemos hoy en algo que conocemos como Biblia, que está en una infinidad de formatos, digitales, impresos, por audios, etc. Pero lo más importante es que tiene que estar aquí, en la mente y en el corazón. Esto es lo más importante. Entonces, así llegamos a conocer a Dios. Y conociendo a Dios, podemos confiar en Dios, creer en Dios, tener tranquilidad, descansar en Dios, tener paz en Dios, etc. Y eso no tenemos que ir muy lejos. Este era el mismo capítulo 10 de Romanos, ¿no es cierto?, un poquito más adelante, donde dice: ¿cómo invocarán al Dios que no conocen? Claro, no podemos confiar en el Dios que no conocemos. No podemos ni siquiera creer un poquito en ese Dios que no conocemos. Usted confía en las personas, o mejor dicho, usted en las personas que confía es porque las conoce, o porque son de la confianza de alguien que usted conoce. Lo normal es que a los desconocidos no les creemos ni confiamos en ellos, y menos en un mundo donde hay tanta estafa, mentira, engaño, etcétera. O sea, nosotros en este momento, ¿no es cierto?, donde ya la humanidad salió del huerto de Edén hace rato, esa inocencia, etcétera, no, está perdida. Nosotros no confiamos en aquellos que no conocemos, sino en los que conocemos, poco, mucho, etcétera, o porque son una persona de confianza de alguien que ya confiamos. Lo mismo pasa con Dios. Llegamos a confiar en Dios porque llegamos a conocer a Dios a través de su palabra. Y a través de su palabra vemos que no hay ningún motivo para desconfiar de Dios. Al contrario, mientras más nos empapamos de su palabra, vemos que hay más motivos solamente para confiar y entregar nuestra vida a Él. Vamos a ir a los pasajes bíblicos para, ¿no es cierto?, recibir palabra de Dios. Y voy a comenzar con 2 de Corintios 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 6 al 8. Quizás no va a aprender algo nuevo, porque es muy conocido este versículo, pero nos va a ayudar a tener un enfoque en algo que sí va a ser algo nuevo para usted en esta mañana. Lo voy a estar predicando esta tarde. Usted va a tener un enfoque distinto hoy día, hermano. Ese es el desafío. Hoy día usted va a tener una visión que muy probablemente no había tenido nunca de la fe. Y ese es mi desafío, presentarle a usted algo que nunca había pensado, que nunca había escuchado, hermano. Gran desafío. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice el apóstol Pablo escribiendo:
Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Primer punto, vivimos confiados siempre. Nosotros no confiamos a veces. Nuestra confianza no depende de las circunstancias, no depende del contexto en el que estamos. Nuestra confianza, que está asociada netamente a fe, ¿y fe en qué? En la revelación, en el conocimiento que tenemos de Dios, ¿no es cierto? Es permanente. Continúo. Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros confiamos siempre, porque no importa lo que veamos, nosotros, dice aquí la palabra, andamos, avanzamos, vivimos por fe. Y termina diciendo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. ¿Qué significa esto? Tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual. La naturaleza carnal es temporal, un día va a terminar, ya sea porque el Señor nos llama, ya sea porque el Señor regresa. Este cuerpo tiene los días contados, las horas contadas. Eso no es novedad para ninguno de nosotros. Sabemos que es así. O un día el Señor llega y nuestros cuerpos son transformados, según explica, ¿no es cierto?, la palabra, 1 Corintios 15. O simplemente somos llamados por el Señor hasta que ese día, ¿no es cierto?, Él resucitará a todos, buenos y malos, jóvenes, viejos, a todos. Entonces tenemos una naturaleza dual, corpóreo-espiritual, podríamos decir. Esta naturaleza terrenal es temporal, pero tenemos también una naturaleza espiritual que es eterna, y es una a la otra. Esta naturaleza terrenal, si como humanos nos presentáramos delante de Dios, seríamos desintegrados, dice la palabra. No hay ningún mortal que vea a Dios y viva. Entonces, mientras estamos presentes en el cuerpo, no estamos ausentes del Señor, ¿no es cierto? Pero llegará el día en que vamos a estar ausentes en este cuerpo, porque vamos a estar presentes en el espíritu. Ese es el punto. Y esperamos en nuestra confianza, en nuestro deseo, que ese día que nos vamos a presentar delante de Dios, seamos hallados por Él, aprobados y conocidos por Él. Porque el Señor no solamente quiere conocernos, quiere ser nuestro Padre. Él quiere que nosotros seamos hijos de Él, seamos adoptados como hijos de Él. ¿Por qué? Porque los hijos heredan, no los desconocidos, no los extraños. Los hijos son los que heredan. Y aquí estamos hablando de heredar los lugares celestiales, heredar moradas eternas, heredar todo lo que el Señor tiene para darnos en el cielo, según Efesios capítulo 1. Entonces, ¿cómo andamos? ¿Cómo vivimos? Siempre confiados, porque no andamos por vista, andamos por fe. No por lo que vemos que está pasando en el mundo, sino por lo que sabemos que Dios está operando. ¿Ya? Primer versículo, primer pasaje. Hebreos es el segundo texto al que vamos a ir. El capítulo 11 nos habla en general, el contexto es la fe. Nos habla de la fe. Es un hermoso capítulo que nos enseña, nos instruye acerca de lo que es la fe. Yo les voy a mostrar dos versículos solamente de este capítulo que seleccioné previamente. Primero, el 1, porque es la definición bíblica de lo que es la fe. Y dice el primer versículo de este capítulo, que deberíamos sabernos de memoria, ¿cierto? Si alguien nos pregunta ¿qué es fe? Bueno, aquí está la respuesta. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Por vista o por fe? Por fe, no por vista. ¿No se ha dado cuenta que la gente que anda por vista, me refiero a la gente del mundo, y no de manera despectiva, sino que
estoy haciendo una comparación. La gente que anda por vista, anda así, de repente arriba en las nubes y de repente en el suelo, de repente en las nubes y de repente en el suelo. Y es normal, porque este mundo es una montaña rusa, de repente sube, de repente baja. Así es el mundo. A veces estamos bien, a veces estamos mal. Pero con Dios estamos siempre bien. Con Dios siempre estamos descansando en sus promesas. Con Dios siempre estamos en comunión. Con Dios siempre estamos esperando en Él para un día heredar. Si le agradamos como hijos, si somos presentados de manera aprobada delante de Él. No es una montaña rusa, no es un subir y bajar. ¿No es cierto? No es un tobogán así. No. Estamos siempre, ¿no es cierto?, confiando. Y aquí nos recuerda más o menos las palabras que vimos anteriormente. Es la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza viene de seguridad, o sea, tenemos la seguridad, es seguro. Y ponga atención en el énfasis, es seguro que es seguro. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió, dice el mismo autor, ¿no es cierto?, que es Dios. Fiel es el que prometió, el cual también cumplirá, porque es poderoso para cumplir y porque Él no miente. De verdad, no hay un solo motivo para no confiar en Dios. Ni uno solo. Mientras más lo conocemos, más motivos válidos vemos para solamente confiar en Él. Y la segunda parte de la definición es, pues, la fe, la convicción de lo que no se ve. No hemos visto el cielo. No hemos visto a Dios. Pero estamos convencidos de que le hay. Y aunque ese es otro tema, ¿no es cierto?, podemos mencionar brevemente que la misma Escritura dice que es imposible no llegar al entendimiento de que hay un Dios, porque la misma creación nos revela, ¿no es cierto?, que Él estuvo allí. Las cosas no se explican por sí mismas, no se explican por sí solas, ¿no es cierto? Y aquí mismo, en los siguientes versículos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, a modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no es cierto? También podemos ir a las palabras de Pablo en Romanos, cuando dice: no tiene excusa, no tienen excusa las cosas creadas, no hay excusa. El diseño, el poder que puso todos estos movimientos, etcétera, aunque sería otro tema también. Nuestra capacidad de razonar y pensar nos obliga a entender al fin que hay un Dios soberano y todopoderoso. Entonces, ¿no lo hemos visto? No lo hemos visto. Nos prometió el cielo. ¿Hemos visto el cielo? No hemos visto el cielo, etcétera. Pero tenemos la convicción de que eso es real, porque lo dice Dios. Y Dios no tiene ningún motivo para mentir ni engañar. Al contrario. Él odia la mentira, Él odia el engaño. Entonces sería totalmente ilógico, sería totalmente contradictorio, sería, etcétera, que el Dios de verdad nos esté mintiendo. Sería totalmente absurdo, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, aquí tengo un formato impreso, ¿no es cierto?, lo que conocemos como la Biblia, grande, chica, etcétera, entendemos que es la palabra de Dios. Sería absurdo que el guía moral y ético más poderoso del mundo sea una mentira. Es que simplemente con razonar un poco, con ponernos a meditar un poco, entendemos que es absurdo. Al fin, tenemos la convicción de que esas cosas son reales, aunque no las veamos. No tenemos la capacidad de verlas porque tenemos ojos humanos, ojos de carne aún, pero un día Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible, un cuerpo que trasciende a esto material, y vamos a poder ver a Dios mismo. Dice la palabra, vamos a ser como Él, no como Él en el sentido de ser otro Dios, sino como Él en cuanto a lo que es su naturaleza. Vamos a poder entender, por ejemplo, cosas que ahora son imposibles. Por eso el Señor nos pide fe,
porque hay cosas que para nosotros entender hoy, como humanos, son imposibles. Bueno, aquí está la definición de fe. La certeza de lo que esperamos. Tenemos la seguridad de que lo que esperamos en Dios es seguro. Estamos convencidos de que aunque no hemos visto esas cosas, son reales, ¿ya? Y yo solamente voy a ver un versículo más de este capítulo, como le decía, son dos, acá el 27, versículo 27 de este mismo capítulo, hablando de Moisés. Mire lo extraordinario, a mí me encanta este versículo, me aferro muchas veces a este versículo. Dice, por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, lo cual no era menor, porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? No temió al rey, dejó Egipto donde lo tenía todo y se fue donde no tenía nada. Y había algo que estaba por sobre el temor del rey. ¿Cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. Como viendo al invisible. ¿Por qué como viendo? ¿Por qué no viendo al invisible? Porque es invisible, por eso no se puede ver, porque es invisible. ¿Pero qué es invisible? Es invisible las obras de Dios, es invisible la mano de Dios, todas las cosas que Dios hace, que está haciendo, que hizo, eso no es invisible. Entonces, como viendo al invisible, se da cuenta que cada uno de estos pasajes, versículos que están en el capítulo 11 está apuntando al inicio, al versículo 1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 27, que el que estamos se sostuvo como viendo al invisible. En este versículo está citando a Moisés y nos dice que él tenía la seguridad de lo que esperaba encontrar, tener, etc. Tenía la convicción de aquello que aunque no veía, era real y es real. ¿Cómo nos tenemos que sostener nosotros, hermano? Ay, no sé. No, pues si sabemos, ahí está. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Como viendo al invisible. ¿En base a qué? A tener la certeza de lo que esperamos en Dios, a tener la convicción, estamos convencidos de que todo esto es real. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Como viendo al invisible. No temió dejarlo todo para ir donde no tenía nada, no temió ningún peligro humano, no temió la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, como mirándolo, como observándolo. ¿Y nosotros? ¿Va a ser distinto? No puede ser distinto. Capítulo siguiente, capítulo 12, siguiente. Fíjese, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tenemos que tener los ojos puestos? En el invisible, en el que hizo posible la fe. ¿Por qué autor y consumador de la fe? Él escribió la fe que nosotros ahora podemos abrazar para ser salvos. Él fue el que la consumó. Si Jesús no hubiera efectuado su obra redentora, ¿en qué podríamos creer hoy para ser salvos? En nada. Entonces Él es el autor y consumador porque fue obediente. La fe no fue algo solamente intelectual, mental, de consentir, ¿no es cierto?, en el espíritu, no. Fue una fe obediente y ese también sería ya otro tema, pero está amarrado totalmente. Y usted puede ir ¿no es cierto?, al capítulo 5 y dice que aprendió la obediencia, que asimismo salvará a todos también los que son obedientes a Él, aunque es otro tema. Pero
obediencia está basada en ¿qué? En fe, en convicción, en certeza. ¿De qué? De que la palabra de Dios es verdad y es real. Así nos nutrimos, así nos informamos de lo verdadero. Un versículo, bueno, un pasaje muy conocido, muy parecido a este, ¿no es cierto? Lo vemos en Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Usted puede leer el parrafito, el capítulo entero después. Yo quiero remitirme a lo puntual. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero ¿cómo ponemos la mira en las cosas de arriba si no las vemos? Y las de la tierra sí las vemos. Podemos ver, ¿no es cierto? Mira, ahí está la empresa en donde yo trabajo, ahí están mis clientes, ahí está el auto que tengo que pagar, ahí está la casa que quiero comprar. O sea, mire, ahí está donde venden la ropa que necesito ponerme. Son las cosas del mundo. Está bien, son las necesidades por suplir. Bien, son necesidades, bien. Y de repente, un gustito también. Ok. ¿Pero qué dice este versículo? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es la instrucción. ¿Dónde tenemos que poner la mira? En Cristo, autor y consumador de nuestra fe. El que hizo posible aquello en lo que hoy creemos para ser salvos. Bien. Y ahora, hermanos, vamos a ir al último pasaje, al pasaje concluyente de todo esto, en donde yo voy a poder concluir algo que espero que usted nunca haya pensado, para sorprenderlo con algo nuevo. Siempre podemos descubrir algo nuevo en la palabra cuando la estudiamos, siempre. Primera de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Y me encantaría recorrer del versículo 1 al versículo 12, ¿no es cierto? Pero son tantos temas que sería para un sermón solamente eso. Así que yo se lo dejo de tarea para que usted lo medite, lo reflexione, el párrafo, y solamente me voy a referir a 3 versículos. A 3 versículos. Versículo 5 habla de lo que yo anteriormente ya había dicho, una herencia incorruptible, ¿no es cierto?, en los cielos, está reservada para nosotros, y nosotros somos guardados, dice el versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, no hay otro medio. Ni siquiera, y ponga mucha atención en lo que voy a decir, que se puede malinterpretar, ni siquiera es por la palabra de Dios, es por creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios, si usted no la cree, si yo no la creo, no nos salva, no nos puede salvar. Lo que nos salva es creerle a Dios. Es estar convencido de lo que Dios dice. Es tener la certeza de que eso es verdad. Bien. Está muy bien estudiar, está muy bien entender, pero lo más importante, el fin es creer. ¿Por qué? Versículo 5. Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, no por medio de solamente entender la palabra, no por solamente memorizar la palabra. Todo eso es parte de un proceso para llegar ¿a qué? A la fe. Bien, versículo 8. Está hablando de Jesucristo y dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable, es decir, indescriptible y glorioso, triunfante. Fíjese, ¿a quién amáis? Hablando de Jesucristo, sin haberle visto. No hemos visto a Jesucristo, no lo hemos visto, pero le amamos. Amén. ¿En quién creyendo? ¿Lo hemos visto? No lo hemos visto, pero creemos. Amén. Entonces, ¿podemos amar a alguien que no conocemos? No. Es como creer en alguien que no conocemos. Amamos a Jesús
porque lo conocemos, y porque lo conocemos fue imposible no creer en Él. Fue imposible no entregarle nuestra vida a Él, confiar en Él. Si aún no usted está dando el paso, si aún no usted está pensando en dar el paso para entregar su vida al Señor, es porque todavía no lo conoce. Está en el proceso. Siga en ese proceso. Pero lo importante, termine ese proceso, consúmalo. Que sea consumado, como dice la palabra. El consumador de la fe. Él hizo posible de que usted y yo pudiéramos creer en algo que nos garantiza con seguridad, con certeza. Estamos convencidos de que alcanzamos salvación en Cristo. Sin haberle visto, le amamos y creemos en Él, como mirando al invisible. Las cosas puestas en las cosas de arriba, pero no con la vista humana, porque cuando miramos para arriba vemos nubes, quizás las estrellas en la noche. Es más arriba que eso. Puestas las cosas, las vistas en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y versículo 9, siguiente. Obteniendo, ponga atención en esto, hermano, es clave. Obteniendo algo que es la meta, que es el propósito. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El propósito de que desarrollemos la fe basado en la palabra de verdad, basado en lo que Dios dice, porque si no nuestra fe no es verdadera, ¿no es cierto? Si creemos en algo que no es la verdad, nuestra fe es falsa también. Pero si nuestra fe está en lo verdadero, nuestra fe es verdadera, es real, y tenemos seguridad, confianza, certeza de que las promesas de Dios nosotros las vamos a alcanzar. Versículo 9, estoy en el versículo 9, obteniendo el fin, la meta, el objetivo, el propósito de vuestra fe. ¿Para qué creemos? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas. Hermanos, esta vida, como decía anteriormente, tiene altos y bajos. Y a veces no solamente llegamos al piso, a veces nos hundimos en el piso en este mundo, hermano. Y a veces como que tocamos las nubes y vamos en una montaña rusa hasta que esta vida termina. Partimos y un día terminamos. Pasamos por cosas muy gratas, muy agradables, triunfos, cosas ricas, cosas bonitas, pero también pasamos por aflicciones, como citamos por ahí un pasaje, pasamos por cosas dolorosas, pasamos por cosas que, ¿no es cierto?, a veces nos quieren destruir, nos hacen sufrir. Esta vida tiene de todos los matices, todo el espectro de colores en esta vida. Desde lo más alto a lo más bajo pasamos en esta vida. ¿Cómo podemos no dejar de poner nuestra vista en las cosas de arriba? ¿Cómo es posible que siempre tengamos nuestra confianza constante? De que estemos siempre como viendo al invisible. ¿Cómo es posible estar siempre pendiente en las cosas de arriba? Por fe, hermano. Fíjese que cuando uno está perdido en un bosque o en una zona donde hay árboles, el consejo es subir a un árbol, porque si no va a dar vueltas en círculo, no va a saber para dónde, porque para todos lados hay árboles. Entonces, ¿usted qué hace? Usted hace lo siguiente, busca altura. Usted sube a un árbol y desde arriba en el panorama se ubica mejor, ¿no es cierto? Así también hay torres de vigilancia, los guardabosques, por ejemplo, hablando de los bosques también, pero también, ¿no es cierto?, en donde hay zonas militares, también hay torres de vigilancia, etcétera. O simplemente una empresa privada, hay un guardia, un nochero que está en una torre, tiene vista de todas las cosas, ¿no es cierto?, desde un punto. Mientras más arriba nos ponemos, hermano, mejor
punto de vista, mejor perspectiva, ¿no es cierto? Ni hablar de cuando los que hemos viajado alguna vez en avión, tenemos una vista, pero de todo lo que se puede ver, más no se puede, porque como es redonda la Tierra, hay una parte que queda escondida. Entonces, mientras más arriba, hermano, mientras más altura, mejor perspectiva. Para nosotros los cristianos, los creyentes, ¿cuál es nuestro árbol al que tenemos que subir para poder ver con claridad? ¿Cuál es nuestra torre de vigilancia a la que tenemos que ir para tener una mejor perspectiva de las cosas que con los ojos humanos no vemos? Aquellas cosas que a veces en el momento no entendemos. Esas cosas que muchas veces nos sobrepasan. Esas cosas que queremos entender y no las entendemos. ¿Cuál es esa altura de que nosotros nos tenemos que tomar para llegar a una altura como yendo en un avión? La fe. La fe, hermanos, viene a ser ese árbol alto al que usted tiene que subir para poder ver en perspectiva. La fe es esa torre de vigilancia en la que usted va a poder tener una mirada de las cosas que es imposible a ras de suelo, a ras de tierra. Entonces, mis hermanos, los exhorto y animo a, obviamente, primer paso, empaparnos, informarnos, ¿no es cierto?, nutrirnos de la palabra de Dios, exclusivo. Y, por medio de ella, que desarrollemos, que alcancemos esa madurez espiritual, que es más allá de la intelectual, del simple conocimiento, que podemos tener mucho conocimiento y eso es bueno, pero el fin de nuestra fe es la salvación. Acabamos de leer en Primera de Pedro 1:9, el fin de nuestra fe es nuestra salvación. Por mucho que entendamos, si no creemos, no vamos a ser salvos. Y es imposible agradar a Dios sin fe. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, hermano Héctor. Gracias por sus palabras y que las pongamos en práctica en nuestra vida, sobre todo en este mundo en que estamos aparentemente tan desorientados todos, no sabemos qué hacer, pero el Señor ya lo había dicho, así solamente, como dices tú, solamente hay que leerlo. Dice que vendrán tiempos en que odiarás padres, ¿no?